En el momento en que Eleanor Croft señaló el archivo en la pantalla de la sala de juntas y declaró con una precisión helada: «Esto no es estrategia. Esto es basura», supe que acababa de firmar su propia sentencia de muerte profesional. Lo que ella no sabía era que yo sería quien la ejecutaría. Pero déjame llevarte atrás, a donde todo comenzó. Exactamente un año antes de ese momento de ajuste de cuentas. Caminé a través de las puertas de vidrio de Sterling Solutions en una fresca mañana de octubre, mis tacones resonando contra el piso de mármol con la confianza de alguien que creía en las segundas oportunidades. La firma de consultoría tenía una reputación impecable, perdón por el juego de palabras, pero detrás de la fachada pulida descubrí rápidamente una compañía que perdía clientes más rápido que un globo ponchado pierde aire. El problema me resultó evidente desde el primer día: cada interacción era estéril, robótica, carente de cualquier calidez humana. Los consultores hablaban en jerga corporativa, presentaban diapositivas con desapego clínico y trataban a los clientes como signos de dólar andantes en lugar de personas con sueños, miedos e historias que valía la pena conocer. Fue entonces cuando desarrollé lo que en privado llamé el método Vance. Nunca imaginé que se convertiría en la base de toda mi transformación profesional. Comencé a construir lo que denominé mi muro humano. No solo recordar las preferencias de los clientes, sino levantar una base de datos integral de capital humano. Documenté fechas de aniversarios, logros de sus hijos, hitos importantes de sus negocios, incluso los nombres de sus mascotas. Mientras mis colegas ponían los ojos en blanco, creyendo que era una pérdida de tiempo con plática innecesaria, yo mapeaba metódicamente el paisaje emocional de nuestras relaciones con los clientes. El gran avance llegó con Frank Miller, CEO de Titan Manufacturing. Durante lo que se suponía sería una revisión trimestral rutinaria, pasé 20 minutos preguntándole por Max, su Golden Retriever, que recién había sido operado. Los ojos de Frank se iluminaron mientras me mostraba fotos en su celular y compartía cómo Max había sido su compañero constante durante su divorcio 3 años antes. 3 semanas después, Titan Manufacturing renovó su contrato 3 meses antes de tiempo y adquirió un paquete de servicios adicional por $50,000. Su explicación fue sencilla: eres la primera persona en Sterling que recuerda que soy un ser humano, no solo una partida del presupuesto. Esa conversación se convirtió en mi prueba de concepto. El enfoque del capital humano no era simple sentimentalismo, era una máquina generadora de ingresos. La retención de clientes en mi cartera comenzó a subir de manera constante. Las recomendaciones empezaron a llover. Y de pronto, ya no era solo otra consultora atrapada en la maquinaria corporativa. Pero el éxito siempre genera enemigos. Y el mío tomó forma en Eleanor Croft, vicepresidenta de Relaciones con Clientes. Eleanor era todo lo que yo no era: calculadora donde yo era intuitiva, fría donde yo era cálida, orientada a procesos donde yo priorizaba las relaciones. Veía mis métodos con un desprecio reservado para la tecnología obsoleta o la leche caducada. En las juntas de equipo me ridiculizaba públicamente, llamando a mis reuniones charlas de café, insistiendo en que debíamos enfocarnos en KPIs y no en lo que ella despreciativamente llamaba el turismo emocional de Vance. Comenzaron a llegar correos cada vez con mayor frecuencia. Eleanor exigía explicaciones detalladas de mis excesivos tiempos en llamadas y cuestionaba lo que llamaba gastos innecesarios. Como la tarjeta de felicitación que envié cuando la hija de Frank Miller se graduó de la universidad, o la pequeña planta que llevé a la oficina de Sarah Chen cuando su startup consiguió financiamiento de Serie A. Cada correo era como un pequeño corte de papel, insignificante por sí solo, pero doloroso en conjunto. Eleanor estaba construyendo un caso sistemático contra mis métodos, documentando cada desviación de los procedimientos estándar de Sterling como si yo fuera una criminal corporativa. La ironía no se me escapaba. Mientras ella redactaba su acusación, mis tasas de retención se disparaban. El desempeño del departamento había mejorado un 37% desde mi llegada. Pero en vez de celebración, lo único que recibí de mi supervisora directa fue sospecha y resentimiento. La tensión alcanzó su punto de ebullición en la junta trimestral de marzo. El CEO Marcus Torne presentaba los resultados financieros al consejo, y cuando llegó a las métricas de retención de clientes, su tono fue inequívocamente de admiración. Quiero reconocer públicamente a quien sea responsable de esta transformación tan notable en la satisfacción y retención de clientes, anunció Marcus, mirando alrededor de la sala. Estos números representan el mejor desempeño que Sterling ha tenido en 5 años. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Sentí el peso de esa atención como un reflector, cálido y validante.
Por un instante me permití disfrutar el reconocimiento ganado tras meses de jornadas de 18 horas y de genuinamente preocuparme por personas que todos los demás trataban como transacciones. Pero cuando miré a Eleanor, vi algo que me hizo un nudo en el estómago. Su rostro se había puesto pálido, su mandíbula apretada, sus manos aferradas al borde de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. En ese momento entendí, mi éxito no solo la había amenazado, la había humillado frente a la cúpula de la empresa. La represalia fue rápida y brutal. 20 minutos después de que terminó la junta, Eleanor me mandó llamar a su oficina. No me ofreció asiento. En su lugar, azotó un voluminoso informe sobre el escritorio con tal fuerza que su taza de café saltó. No me importa qué tipo de circo estés montando, dijo, su voz goteando rabia contenida. O demuestras que tu pequeño método genera ROI medible con números concretos en Excel, o regresas a seguir los protocolos estándar de la compañía. Te doy una semana para producir una auditoría de eficiencia completa. El tono lo dejó claro, no era una petición ni un reto. Era una emboscada, diseñada para que fuera imposible de cumplir satisfactoriamente. Eleanor quería que fracasara, y que lo hiciera de manera pública y espectacular. Pero cometió un error crítico, subestimó qué tan minuciosa podía ser yo cuando estaba motivada. No solo hice una auditoría de eficiencia. Creé una obra maestra. Trabajando jornadas de 18 horas durante 6 días consecutivos, produje un informe analítico de 60 páginas titulado El ROI del capital humano. Cada interacción personal que había documentado estaba ligada directamente a resultados de negocio medibles. La conversación de 20 minutos sobre el perro de Frank Miller se correlacionaba con la expansión del contrato de 50,000 pesos. La tarjeta de cumpleaños que envié a Sarah Chen se tradujo en 3 nuevas referencias de clientes, con un valor anual combinado de 120,000 pesos. Había transformado el intento de ejecución de Eleanor en un manifiesto irrefutable. Tratar a las personas como seres humanos no solo era lo correcto moralmente, también era financieramente brillante. La presentación se programó para el viernes siguiente. Eleanor la tituló Revisión de Protocolos Estándar, disfrazada como una reunión de emergencia del departamento. Quería hacer de mi supuesto fracaso un espectáculo público, para demostrarle a todo el equipo lo que pasaba cuando alguien se atrevía a desviarse de sus rígidos sistemas. Mientras me paraba frente a la enorme pantalla de la sala de juntas, mirando a 25 de mis colegas, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. Eleanor estaba sentada en la primera fila, con los brazos cruzados y la expresión de alguien a punto de ver a un gladiador devorado por leones. Comencé mi presentación de manera metódica, repasando cada dato, cada relación, cada resultado medible. La sala se fue quedando progresivamente más silenciosa conforme las pruebas se acumulaban. Para la diapositiva 30, varios colegas ya se inclinaban hacia adelante en sus asientos. Para la diapositiva 45, hasta la confiada sonrisa de Eleanor había empezado a desvanecerse. Pero Eleanor no había terminado. Cuando concluí mi exposición ante un público de rostros impresionados y aplausos genuinos, ella se levantó con la lentitud calculada de una depredadora preparándose para atacar. ¿Tarjetas de cumpleaños? Y dijo, su voz cortando la energía positiva como una cuchilla. Invasión de límites personales. Avanzó hacia la pantalla señalando diapositivas específicas. Recordar los nombres de los hijos de los clientes, comportamiento de acoso que raya en lo perturbador. Durante 45 minutos, Eleanor desmontó sistemáticamente cada punto de mi presentación, no con datos ni lógica, sino con ataques personales y siembra de miedo. Pintó mi genuina preocupación por los clientes como manipulación, mi atención al detalle como obsesión, mi éxito como ilegítimo. La sala quedó en silencio mientras hablaba, con las miradas de mis colegas saltando de ella a mí como en un partido de tenis. Observé cómo meses de trabajo duro y relaciones auténticas eran reducidos a un supuesto trastorno por alguien que jamás se había molestado en entender la primera cosa sobre la conexión humana. Y entonces Eleanor cruzó una línea que yo ni siquiera sabía que existía. Caminó hasta mi escritorio, a plena vista de toda la sala, tomó mi ratón de computadora sin pedir permiso y anunció en voz alta para que todos escucharan. Y déjenme mostrarles cómo Sterling Solutions maneja la ineficiencia. Con movimientos teatrales y deliberados, arrastró mi carpeta de proyecto entera, que contenía no solo el informe de ROI del capital humano, sino meses de datos documentados de relaciones con clientes, a la papelera. Y con un solo clic decisivo seleccionó vaciar papelera. El suave voz del borrado permanente resonó en el silencio muerto de la sala como un clavo en un ataúd. Me quedé allí,
viendo cómo Eleanor destruía no solo mi trabajo, sino mi enfoque completo hacia los negocios. Mi convicción de que preocuparse por las personas importaba. Mi prueba de que la bondad podía coexistir con la rentabilidad. En ese instante, algo fundamental cambió dentro de mí. La parte que había estado intentando demostrar que era digna de la aprobación de Eleanor murió, reemplazada por algo mucho más duro y determinado. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Salí de la sala aún con las manos temblando. La voz al otro lado era clara, profesional e inesperada. Aria, habla David Kim de Nexus Innovations. Hemos seguido tu trabajo desde hace tiempo. Eleanor acaba de darte la razón perfecta para irte, y nosotros tenemos el lugar perfecto para que aterrices. Puesto de directora de relaciones, triple de tu salario actual, más participación accionaria. Tienes 30 minutos para decidir. Nunca había escuchado de David Kim ni considerado seriamente dejar Sterling. Pero mientras lo escuchaba describir una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad, me di cuenta de que Eleanor, sin quererlo, me había liberado. 29 minutos después, volví a entrar a la sala donde Eleanor todavía disfrutaba de su supuesta victoria, rodeada de colegas que evitaban mi mirada fingiendo revisar documentos ya memorizados. Tengo un anuncio, dije, con voz clara. Eleanor levantó la vista, quizá esperando una disculpa o una súplica. Voy a aceptar el puesto de directora de relaciones en Nexus Innovations. Mi carta de renuncia estará en el escritorio del CEO dentro de la hora. Suerte con sus protocolos estándar. El silencio que siguió fue total. El rostro de Eleanor pasó de la confusión a la incredulidad, hasta llegar a la amarga comprensión de que su triunfo se había convertido en otra cosa. Ese día salí de Sterling Solutions con nada más que mi bolso y mi dignidad. Pero nunca me había sentido tan poderosa. Las fichas de dominó comenzaron a caer con lógica inexorable. A las 24 horas de actualizar mi perfil de LinkedIn, Frank Miller me llamó directamente. Me enteré de la noticia, dijo. Eleanor me habló de sus nuevos protocolos de eficiencia. Le respondí que yo hago negocios con personas, no con protocolos. Envíame la información del contrato de Nexus. Al final de esa semana, 6 de los clientes más grandes de Sterling, el 40% de sus ingresos por consultoría, habían cancelado simultáneamente sus contratos. La razón oficial fue siempre diplomática. La dirección estratégica ya no se alinea con nuestras necesidades. Mi excolega, Ben Carter, me mantenía informada con mensajes cada vez más desesperados. Esto es un caos. Eleanor te culpa de todo, pero todos saben que se dio un balazo en el pie. Nos hace llamar a los clientes con un guión que suena como escrito por un robot, y está saliendo fatal. Los intentos desesperados de Eleanor solo empeoraban las cosas. Ofrecía descuentos enormes que hacían ver a Sterling desesperada e inestable, trataba de difamarme, pero mi reputación ya estaba bien cimentada. Mientras tanto, en Nexus Innovations experimentaba lo que era trabajar en una empresa que entendía el valor de la conexión humana. David Kim había construido Nexus sobre los mismos principios que Eleanor había intentado destruir. En mi primer mes no solo traje a los antiguos clientes de Sterling, también convencí a 3 de mis colegas más talentosos de unirse a Nexus. El reinado de miedo de Eleanor había dejado a Sterling con una fuga de talento que tardaría años en recuperarse, si es que lo lograba. El acto final de este drama corporativo ocurrió 2 meses después de mi salida. Una mañana recibí una llamada de Marcus Thorne, el CEO de Sterling. Nunca me había llamado directamente. Aria, dijo con voz agotada, te hablo para hacer la petición más humillante de mi carrera. Nexus ha hecho una oferta para adquirir nuestra cartera restante de clientes. Necesito saber si esa oferta sigue en pie. La ironía era exquisita. Marcus, que meses antes había elogiado públicamente mi trabajo, ahora rogaba que la empresa donde yo trabajaba comprara las obras de Sterling para evitar la bancarrota total. Aceptamos adquirir las relaciones con los clientes, pero puse una condición. Nexus daría prioridad a contratar al talento reprimido bajo la gestión de Eleanor. Me negué deliberadamente a adquirir la marca o la propiedad intelectual de Sterling. Quería ver cómo el imperio de Eleanor se derrumbaba bajo el peso de su propia toxicidad. 3 semanas después, estaba en mi nueva oficina de esquina en Nexus, contemplando el horizonte de la ciudad, cuando Ben Carter entró con su celular en la mano. ¿Ya viste las noticias?, preguntó. El titular decía, Crisis en Sterling Solutions, vicepresidenta Eleanor Croft despedida tras éxodo masivo de clientes.
No sentí satisfacción en su caída, solo una tranquila sensación de justicia. Eleanor me había dado una lección invaluable sobre la diferencia entre poder y liderazgo, entre controlar e influir, entre manejar personas y realmente preocuparse por ellas. Un mes después, tomando café cerca del viejo edificio de Sterling, la vi sentada sola en una mesa de esquina, leyendo un artículo sobre el crecimiento de Nexus y mi papel en él. Nuestras miradas se cruzaron. Por un momento consideré acercarme, ofrecerle cierre o reconciliación. Pero recordé el sonido de mis archivos borrados, la humillación de esa sala de juntas, los meses de sabotaje. En lugar de eso, levanté mi taza en un pequeño saludo y me marché. Esa noche, revisando reportes trimestrales que mostraban que Nexus había superado todas las proyecciones de crecimiento, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta allí. Eleanor había intentado destruir mi carrera, probar que preocuparme por la gente era una debilidad. En cambio, me liberó y me impulsó hacia una vida alineada con mis valores. Ella intentó borrar mi trabajo, pero en realidad borró su propia relevancia. En la pared de mi oficina, enmarcada, colgaba una frase visible para todo cliente que entraba. Los negocios se hacen entre personas, no con protocolos. Servía tanto como recordatorio de mi filosofía como memorial de la lección que Eleanor me había enseñado sin querer. A veces, el mayor regalo que alguien puede darte es mostrarte exactamente quién es y en quién no quieres convertirte. Eleanor Croft me dio ese regalo, envuelto en crueldad y entregado con malicia, pero regalo al fin. Esa noche, al apagar las luces de mi oficina y dirigirme a la vida que había construido bajo mis propios términos, susurré en la oscuridad. Gracias, Eleanor. Me enseñaste que lo único peor que ser destruida por alguien en quien confías, es convertirte en alguien que destruye a los demás. Me mostraste que el verdadero poder no viene de derribar, sino de levantar. Y lo más importante, me probaste que cuando intentas borrar lo que no entiendes, a veces lo único que se borra es tu propio legado. El imperio que había intentado destruir sí cayó. Pero no era el mío.